Frunciendo el ceño, trató de recordarlo, pero en ese momento se oyó la voz de Ullman en la línea. —¿Torrance? ¿Algún problema? —Ningún problema —respondió Jack—. La caldera está al pelo y todavía no llegué siquiera a asesinar a mi mujer. Eso lo guardo para después de las fiestas, cuando empiece a aburrirme. —Muy gracioso. ¿Por qué me llama? Soy un hombre ocupado. Sí, ya lo entiendo. Lo llamo por algunas cosas que usted no me contó al hablarme del grande y honorable pasado del Overlook, como la forma en que Horace Derwent se lo vendió a un hato de estafadores de Las Vegas, que lo hicieron pasar por tantos testaferros que al final ni el Servicio de Rentas Interiores sabía a quién pertenecía en realidad. O cómo esperaron el momento adecuado para convertirlo en patio de juegos de los figurones de la mafia, y cómo tuvieron que cerrarlo en 1966, cuando a uno de ellos lo dejaron un poco hambre, junto con sus guardaespaldas que montaba guardia ante la puerta de la suite presidencial. Gran lugar, la suite presidencial del Overlook. Wilson, Harding, Roosevelt, Nixon y Vito el descuartizador, ¿no es eso? En el otro extremo de la línea se produjo un silencio de sorpresa. No veo qué importancia tiene eso para su trabajo, señor Torrance, dijo después Ullman, en voz baja. Si... Aunque lo mejor vino después, que tirorearon a Giannelli, ¿no le parece? Otras dos bajaduras rápidas. Ahora las ves. Ahora no las ves, y de pronto el Overlook pasa a ser propiedad de una ciudadana particular, una mujer que se llama Sylvia Hunter, y casualmente entre 1942 y 1948 fue Sylvia Hunter Derwent. Pasaron los 3 minutos, anunció la telefonista. Avise cuando termine. Mi estimado señor Torrance, todo eso es del dominio público, además de ser una antigua historia. Pues no eran parte de mis conocimientos, le dijo Jack, y dudo de que sea mucha gente que lo sabe. Todo, por lo menos. Se recuerda la muerte de Giannelli, tal vez, pero dudo que alguien haya atado cabos con todos los cambios extraños y maravillosos que ha sufrido el Overlook desde 1945. Y parece que el premio gordo se lo lleva siempre Derwent o alguien relacionado con él. ¿Qué era lo que regentaba allí Sylvia Hunter durante el 67 y el 68, señor Ullman? Era una casa de putas, ¿no es cierto? ¡Torrance! El grito escandalizado atravesó 3.200 kilómetros de cable sin perder nada de su espanto. Sonriente, Jack se metió otra excendrina en la boca y la masticó despacio. Lo vendió después que un senador de los Estados Unidos, bastante conocido, murió allí de un ataque cardíaco. Hubo rumores de que lo habían encontrado desnudo, salvo un par de medias negras de nylon, un portaligas y un par de zapatos de tacones altos, zapatos de charol, en realidad. Esa era una mentira repudiable y malintencionada, gritó Ullman. ¿Así? Ya que empezaba a sentirse mejor. El dolor de cabeza se le estaba pasando. Se tomó la tercera excendrina y la masticó, gozando con el sabor amargo y polvoriento de la tableta al deshacérsele en la boca. Fue un episodio muy desdichado, aceptó Ullman, pero ¿a qué viene esto, Torrance? Si lo que proyecta es escribir algún sucio artículo, si esto es una estúpida idea de chantaje, despistada... No es nada de eso, lo tranquilizó Jack. Lo llamé porque me pareció que usted no había jugado limpio conmigo y porque... ¿Que no jugué limpio? Gimió Ullman. Por Dios, pero... ¿Creía usted que iba a ponerme a lavar la ropa más sucia del hotel con el vigilante? Pero en nombre del cielo, ¿quién se cree usted que es? Y de todas maneras, ¿cómo pueden afectarlo a usted esas historias? ¿O cree usted que hay fantasmas que se pasean por los pasillos del ala oeste envueltos en sábanas y gritando ¡Uh! No,
no creo en fantasmas, pero usted escarbó bastante en mi historia personal antes de darme el trabajo. Me puso en tela de juicio, cuestionando mi capacidad para ocuparme de su hotel, y me trató como se trata a un niñito a quien el maestro riñe por orinarse en el cuarto ropero. Me puso usted en una situación incómoda. Realmente no puedo dar crédito a su audacia y a su maldita impertinencia. Ullman daba la impresión de que estuviera ahogándose. Me gustaría echarlo, y tal vez lo haga. Creo que Al Shockley tendría algo que objetar, enérgicamente. Y yo creo que, en definitiva, usted ha sobreestimado la obligación que siente hacia usted el señor Shockley, señor Torrance. Durante un momento el dolor de cabeza le volvió en su más palpitante gloria y Jack cerró un momento los ojos. Como si él mismo estuviera lejos, se oyó preguntar: ¿quién es ahora el propietario del Overlook? ¿Sigue siendo Derwent Enterprise? ¿O usted es un pez demasiado pequeño para saberlo? Creo que con esto es bastante, señor Torrance. Usted es un empleado del hotel, lo mismo que un botones o un ayudante de cocina, y no tengo intención de... Está bien, le escribiré a Al, declaró Jack. Él lo sabrá, después de todo, es del consejo de dirección. Y es posible que le añada una pequeña postdata diciéndole que Derwent no es el propietario. ¿Qué? No le entendí bien. Dije que Derwent no es el propietario. Los accionistas son todos los de la costa este. Su amigo señor Shockley tiene el mayor paquete de acciones, más del 35%. Usted sabrá mejor que yo si está de alguna manera vinculado con Derwent. ¿Quién más? No tengo intención de darle a usted los nombres de los demás accionistas, señor Torrance. Me propongo llamar sobre todo este asunto a la atención de... Una pregunta más. Yo no tengo ninguna obligación con usted. La mayor parte de la historia del Overlook, la bien condimentada y la otra, la encontré en un álbum de recortes que estaba en el sótano, grande, con tapas de piel blanca, atado con cordones dorados. ¿Tiene usted alguna idea de quién puede ser el dueño? Ni la más remota idea. ¿Es posible que haya pertenecido a Grady, el vigilante que se mató? Señor Torrance. El tono de Ullman estaba muy por debajo del límite de la congelación. Ni siquiera estoy seguro de que el señor Grady supiera leer, y mucho menos de que fuera capaz de descubrir las manzanas podridas con que me está usted haciendo perder el tiempo. Es que estoy pensando en escribir un libro sobre el Overlook, y pensé que si llego a hacerlo, el dueño de ese álbum de recortes se merece un agradecimiento en la página correspondiente. Creo que escribir un libro sobre el Overlook sería una necedad suma, declaró Ullman. Especialmente un libro escrito desde el punto de vista suyo. Su opinión no me sorprende. A Jack se le había pasado completamente el dolor de cabeza. Había tenido el ataque y nada más. Se sentía mentalmente agudo y sabía que estaba actuando con una precisión milimétrica. Así era como se sentía habitualmente cuando su labor literaria iba muy bien o cuando se había entonado bebiéndose 3 copas. Esa era otra cosa que había olvidado de la excedrina. No sabía si para otros funcionaba de la misma manera, pero a él masticar 3 tabletas era algo que lo colocaba instantáneamente. Lo que a usted le gustaría, continuó, es una especie de libro guía hecho de encargo, que les pudiera entregar gratuitamente a los huéspedes a medida que van llegando. Algo con un montón de fotos abrillantadas de las montañas a la puesta de sol y a la salida del sol, todo acompañado de un texto tan empalagoso como el merengue, y también con una parte dedicada a los personajes pintorescos que han parado allí, excluyendo naturalmente a los que son de veras pintorescos, como Gianelli y sus amigos. Si supiera que puedo despedirlo a usted y tener el 100% de seguridad que yo conservo mi trabajo en vez de un 95%,
dijo Ullman en tono entrecortado, estrangulado. Lo despediría ahora mismo, por teléfono, pero como me queda ese 5% de incertidumbre, me propongo llamar al señor Shockley en el momento mismo en que usted cuelgue y espero fervientemente que no tarde. Pero en el libro no habrá nada que no sea verdad. Fíjese, lo azuzó Jack. No necesita adornos. ¿Por qué intentas hacerle picar? ¿Quieres que te despidan? No me interesa si el capítulo 5 se cuentan las orgías del Papa de Roma con el fantasma de la Virgen María, le aseguró Ullman, levantando la voz. Lo que quiero es que se vaya usted de mi hotel. El hotel no es suyo, vociferó Jack y colgó de un golpe. Después se sentó en el asiento de la cabina, respirando con dificultad, un poco asustado. ¿Un poco? Muy asustado. Demonios, preguntándose por qué, en nombre de Dios, había empezado por llamar a Ullman. Has vuelto a tener un arranque de mal genio, Jack. Sí, eso era. No tenía ningún sentido negarlo. Y lo peor de todo era que no tenía la menor idea de la influencia que pudiera tener ese pijotero barato sobre Al, como tampoco la tenía de cuántas serían las idioteces que Al estaría dispuesto a aguantarle en nombre de los viejos tiempos. Si Ullman era tan eficiente como él pretendía, y si le planteaba al que uno de los dos tenía que irse, ¿no se vería Al obligado a aceptar el ultimátum? Cerró los ojos y se imaginó diciéndoselo a Wendy. ¿Sabes qué, nena? Me he vuelto a quedar sin trabajo y esta vez he tenido que valerme de 3.200 kilómetros de cable telefónico para encontrar a quien agredir, pero lo conseguí. Abrió los ojos y se frotó la boca con el pañuelo. Quería beber algo. Lo necesitaba, diablos. Había un café calle abajo y sin duda todavía tenía tiempo de beberse una cerveza mientras iba hacia el parque, nada más que una para calmarse. Se retorció nerviosamente las manos, desesperanzado. La pregunta volvió a plantearse. ¿Por qué había llamado a Ullman? El número del South Sun en Lauderdale estaba anotado en una libretita que había en el Overlook, junto al teléfono y al aparato de radio, junto a los números de fontaneros, carpinteros, vidrieros, electricistas, mil cosas. Poco después de levantarse, Jack lo había anotado en la caja de fósforos, ya entonces alegremente decidido a llamar a Ullman. ¿Con qué fin? Una vez, durante la época en que bebía, Wendy le había echado en cara que aunque deseaba su propia destrucción, no tenía la fibra moral suficiente para respaldar su deseo de muerte. Por eso urdía modos para que los otros lo destruyeran, haciéndose lentamente pedazos, él y su familia. ¿Sería verdad? Tal vez en algún rincón de sí mismo temía que el Overlook fuera precisamente lo que necesitaba para dar término a la obra empezada y, en términos más generales, para recoger sus pedazos y volver a unirlos. ¿No estaría jugando en contra de sí mismo? Dios mío, no, por favor, que no sea así, por favor. Cerró los ojos e inmediatamente se dibujó una imagen sobre la oscura pantalla de los párpados, meter la mano en el agujero de las tejas para sacar el alquitranado inservible, el súbito pinchazo como una aguja, su propio grito de dolor y sorpresa en el aire claro e indiferente. ¡Ay, maldita hija de puta! Después la reemplazó la imagen de sí mismo 2 años atrás, llegando a casa a las 3 de la mañana, borracho, tropezando con una mesa para caer despatarrado al suelo, entre maldiciones y despertar a Wendy, que dormía en el diván. Wendy, que encendía la luz, le veía la ropa desgarrada y sucia tras alguna nebulosa pelea en el aparcamiento, algo que él recordaba vagamente como sucedido
horas antes en un bar miserable cerca del límite de Nueva Hampshire, con costras de sangre seca en la nariz, mientras miraba a su mujer parpadeando estúpidamente bajo la luz como un topo puesto al sol, mientras Wendy decía sobriamente: «Hijo de puta, has despertado a Denny. Si tú mismo no te importas, ¿no podemos importarte nosotros un poco? Ay, ¿por qué me molestaría alguna vez en hablarte?». El timbre del teléfono le hizo dar un salto. Levantó rápidamente el receptor con la ilógica seguridad de que debía ser Ullman. «Walt Shockley». «Diga». «Su tiempo extra, señor. Son $3.50. Tendré que ir a buscar cambio. Un momento». Dejó el teléfono sobre el estante, depositó las últimas 6 monedas de 25 y después fue a pedirle cambio a la cajera. Hizo la transacción mecánicamente. Sus pensamientos giraban en círculo como una ardilla por el interior de una rueda. ¿Por qué había llamado a Ullman? ¿Por qué éste lo había avergonzado? Antes también lo había avergonzado y auténticos maestros, entre los cuales el gran maestro era él, naturalmente. Nada más que para fanfarronear ante Ullman y desenmascararlo en su hipocresía. No creía ser tan mezquino. Mentalmente trató de aferrarse al álbum de recortes como una razón válida, pero esa explicación también hacía agua. Las posibilidades de que Ullman supiera quién era el dueño no serían mayores del 2 por 1000. En la entrevista, Ullman se había referido al sótano como si fuera otro mundo, un mundo sucio y subdesarrollado para el caso. Si realmente hubiera querido saberlo, tendría que haber llamado a Watson, cuyo número durante el invierno también estaba anotado en la libretita del despacho. Tampoco Watson habría sido una fuente muy fehaciente, pero sí más segura. Y al hablarle de la idea del libro, eso había sido otra estupidez, una estupidez increíble, además de que así ponía en peligro su trabajo. También podía estar cerrándose canales de información. Una vez que Ullman empezara a llamar a la gente para advertirles que se cuidaran si alguien iba a hacerles preguntas referentes al Overlook. Bien podía haber hecho sus investigaciones con reserva, enviando por correo las cartas necesarias, cortésmente, incluso tal vez concertando algunas entrevistas para la primavera y después haberse tapado la cara para reírse de la cólera de Ullman cuando el libro se publicara y él ya estuviera a salvo y tranquilo. El enmascarado vuelve a atacar. En cambio, había hecho esa maldita llamada disparatada. Había tenido otro arranque de mal genio. Se había enemistado con Ullman y había movilizado todas las inclinaciones de pequeño dictador del director del hotel. ¿Por qué? Si todo eso no era un esfuerzo por conseguir que lo echaran del excelente trabajo que le había conseguido Al, entonces, ¿qué era? Depositó en la ranura el resto de las monedas y colgó el teléfono. Realmente era un disparate del tipo de los que podría haber hecho si hubiera estado borracho. Pero estaba sobrio, total y absolutamente sobrio. Mientras salía del drugstore, se metió otra excedrina en la boca con una mueca y, sin embargo, gozándose con el sabor amargo. En la acera se encontró con Wendy y Denny. Precisamente íbamos a buscarte, lo saludó ella. Está nevando, ¿has visto? Jack parpadeó, mirando hacia arriba. Pues es verdad. La nevada era intensa. La calle principal de Sidewinder ya estaba cubierta de un denso polvo blanco con el centro de la calzada oscurecido. Denny tenía la cabeza levantada hacia el cielo y con la boca abierta. Sacaba la lengua para recibir en ella los copos que iban cayendo blandamente. ¿Tú crees que con esta ya empieza?, preguntó Wendy. Ya se encogió de hombros. No lo sé. Yo esperaba que estuviéramos 1 o 2 semanas más de gracia, y tal vez sea así. Gracia, eso era. Lo siento, Al. Gracia, misericordia. Misericordia te pido. Una oportunidad más. Lo siento de todo corazón.
¿Cuántas veces a lo largo de cuántos años había pedido él, ya hombre adulto, la misericordia de una oportunidad más? De pronto se sintió tan asqueado de sí mismo, con tantas náuseas, que sintió ganas de gritar. ¿Qué tal tu dolor de cabeza?, preguntó Wendy, observándole. Él la rodeó con el brazo, la estrechó. Mejor, venid los dos, vamos a casa, mientras todavía podamos llegar. Volvieron hacia donde, ladeaba junto a la curva, estaba aparcada la furgoneta de hotel. Jack iba en medio, con el brazo izquierdo sobre los hombros de Wendy y tomando con la mano derecha a Denny. Por primera vez había dicho «a casa», hablando del Overlook, para bien o para mal. Mientras se instalaba tras el volante de la furgoneta, se le ocurrió que, por más que el Overlook lo fascinara, no le gustaba. No estaba seguro de que les hiciera bien, ni a su mujer, ni a su hijo, ni a él mismo. Tal vez fuera por eso por lo que había llamado a Ullman, para que lo despidieran cuando todavía estaban a tiempo. Dio marcha atrás a la furgoneta para sacarla del aparcamiento y tomó el camino que salía del pueblo, hacia las montañas. 21. Pensamientos nocturnos. Eran las 10 de la noche. En el dormitorio ambos fingían dormir. Tendido de costado, mirando a la pared, los ojos bien abiertos, Jack escuchaba la respiración lenta y regular de Wendy. Todavía sentía en la lengua el sabor de las tabletas, su textura áspera, un poco anestesiante. Al Shockley lo había llamado a las 6 menos cuarto. 8 menos cuarto hora del este. Wendy estaba en la planta baja con Denny, sentados los dos ante la chimenea del vestíbulo, leyendo. «Personal para el señor Jack Torrance», dijo la telefonista. Al habla, Jack se había pasado el teléfono a la mano derecha y con la izquierda había buscado el pañuelo en el bolsillo de atrás. Se lo pasó por los labios magullados y encendió un cigarrillo. Después oyó la voz de Al, rezumbante en sus oídos. «Jackie, en el nombre de Dios, ¿qué estás tramando?» «Hola, Al». Jack aplastó el cigarrillo y buscó a tienta el frasco de excedrina. «¿Qué es lo que pasa, Jack? Esta tarde tuve una llamada rarísima de Stuart Ullman, y si Stu Ullman hace una llamada de larga distancia y la paga de su bolsillo, es porque está con el agua al cuello. Ullman no tiene ningún motivo de preocupación, Al, ni tú tampoco». «¿De qué exactamente no tenemos que preocuparnos? Por lo que me dijo tú, no sé si pensar en un chantaje o en un artículo de fondo sobre el Overlook en el National Enquirer. Explícamelo tú». «Es que quise pincharle un poco», empezó Jack. «Cuando vine aquí para la entrevista, Ullman tuvo que sacarme todos los trapos sucios. El problema de la bebida, que perdí mi último trabajo por torturar a un estudiante, que dudaba que yo fuera el hombre adecuado para el trabajo, etc. Lo que me dejó con la espina fue que trajera a colación todo eso por estar tan enamorado del condenado hotel. El hermoso Overlook, el tradicional Overlook, el sagrado y sangriento Overlook. Bueno, pues el sótano encontré en un álbum de recortes en el que alguien había recopilado todos los aspectos menos halagüeños de la catedral de Ullman, y a mí me dio la impresión de una pequeña misa negra celebrada después de hora». «Espero que eso sea metafórico, Jack». La voz de Al sonaba espantosamente fría. «Lo es, pero realmente encontré... Yo ya conozco la historia del hotel». Jack se pasó la mano por el pelo. «Entonces lo llamé y lo acorralé un poco con eso. Admito que no estuve muy brillante y naturalmente no lo volvería a hacer. Punto final. Stu dice que planeas sacar por tu cuenta unos cuantos trapos sucios». «Stud es un idiota», vociferó Jack en el teléfono. «Le dije que tenía la idea de escribir sobre el Overlook, sí,
Y es cierto, pienso que este lugar es una síntesis de lo que fue el carácter norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial. Dicho tan abiertamente, suena muy pretencioso, ya lo sé, pero es que está todo aquí, Al. Dios mío, podría ser un gran libro. Pero es para muy adelante, eso puedo prometértelo. En este momento tengo una ración más grande de la que puedo tomar y... A mí eso no me basta, Jack. Jack se encontró mirando boquiabierto el negro receptor del teléfono, incapaz de creer lo que sin duda había oído. ¿Qué? Al, ¿has sido tú el que ha dicho? He dicho lo que he dicho. ¿Cuánto tiempo es para muy adelante, Jack? Para ti tal vez sean 2 años o 5, para mí son 30 o 40, porque yo espero seguir durante mucho tiempo asociado con el Overlook. Y la idea de que tú te pongas a escarbar mierda en mi hotel para hacerla pasar como una gran creación de la literatura norteamericana es algo que me enferma. Jack se quedó sin habla. Yo quise ayudarte, Jackie. Estuvimos juntos en la guerra y pensé que te debía cierta ayuda. ¿Te acuerdas de la guerra? Sí, me acuerdo, masculló Jack, pero las brasas del resentimiento habían empezado ya a calentarle el corazón. Primero Gullman, después Wendy, ahora Al. ¿Qué era todo eso? ¿La Semana Nacional de Destrucción de Jack Torrance? Se mordió con más fuerza los labios, buscó el paquete de cigarrillos y se le cayeron al suelo. ¿Le había gustado alguna vez ese ex borracho que le hablaba desde su guarida con revestimiento de caoba en Vermont? ¿Le había gustado de veras? Antes de que le pegaras al chico, ese Hatfield, decía Al, yo había convencido a la Junta para que te confirmaran y hasta había conseguido que pensaran en la posibilidad de darte la cátedra vitalicia. Y eso tú mismo lo estropeaste. Después te conseguí lo del hotel, un lugar grato y tranquilo para que te rehagas, termines tu obra de teatro y esperes hasta que entre Harry Effinger y yo podamos convencer al resto de los tipos esos de que cometieron un gran error. Y ahora parece que quieres ponerte pesado con un gran asesinato. ¿Es esa la forma que tienes de agradecer a los amigos, Jack? No, susurró sin atreverse a decir más. En la cabeza le latían las palabras ardientes, como grabadas, que pugnaban por salir. Intentó desesperadamente pensar en Wendy y en Denny, que confiaban en él. En Denny y Wendy sentados pacíficamente en la planta baja, junto al fuego, estudiando el primer libro de lectura de la segunda serie, seguros de que todo iba perfectamente. Si él perdía ese trabajo, entonces ¿qué? Irse a California en el viejo y destartalado Volkswagen con su bomba de gasolina medio rota, como una familia de migrantes que huye de la aridez del campo. Aunque se dijo que antes de dejar que tal cosa sucediera se pondría de rodillas ante Al, las palabras seguían aún pugnando por salir, y la mano con que sujetaba las riendas de su furia la sentía como encargada. ¿Qué dices? Preguntó Al cortante. No, no es así como trato a mis amigos, respondió Jack, y tú lo sabes. ¿Cómo lo sé? En el peor de los casos, lo que te propones es enfangar mi hotel desenterrando cadáveres que hace años que están dignamente sepultados. En el mejor, te pones a llamar al director, un tipo raro, pero sumamente competente, y me lo dejas frenético, sin más motivo que un estúpido juego de niños. Era algo más que un juego, Al. Para ti es más fácil. Tú no tienes que aceptar la caridad de un amigo rico. No necesitas tener un amigo en el tribunal, porque tú eres el tribunal. De hecho, de que tú también estuvieras a un paso de ser un borrachín, ni se habla. ¿No es eso? Supongo que sí. La voz de Al había bajado de tono y parecía que toda la conversación lo cansara. Pero Jack, eso yo no puedo evitarlo. No lo puedo cambiar. Ya lo sé, admitió Jack. ¿Estoy despedido? Si me lo vas a decir, dímelo ahora. No, si me prometes dos cosas. De acuerdo.
¿No sería mejor que supieras las condiciones antes de aceptarlas? No, dime cuál es el trato, que yo lo aceptaré. Tengo que pensar en Wendy y en Denny. Si me pides las pelotas, te las mandaré por correo aéreo. ¿Estás seguro de que puedes darte el lujo de compadecerte de ti mismo, Jack? En ese momento, Jack había vuelto a cerrar los ojos, mientras se metía una excedrina entre los labios resecos. A estas alturas tengo la sensación de que es el único lujo que puedo darme. Despáchate o despáchame. Durante un momento Al se quedó en silencio. Después dijo: primero, nada de volver a llamar a Ullman, aunque se incendie el hotel. En ese caso, llama al encargado de mantenimiento, el tipo ese tan mal hablado. Tú sabes a quién me refiero. A Watson. Sí, de acuerdo. Convenido. Segundo, que me prometas bajo palabra de honor, Jack. Nada de libros sobre un famoso hotel de montaña en Colorado, que tiene su historia. Durante un momento, la furia fue tan grande que literalmente Jack no pudo hablar. La sangre le latía con fuerza a los oídos. Era como recibir una llamada de cierto mecenas del siglo XX. Nada de pintar retratos de familia donde se vieran las verrugas, ¿eh? O volverás con el populacho. Yo no subvenciono retratos, sino retratos bonitos. Cuando pintes a la hija de mi gran amigo y socio en los negocios, por favor olvídate de las marcas de nacimiento o volverás con el populacho. Claro que somos amigos. Los dos somos hombres civilizados, ¿no? Hemos compartido la cama, la mesa y la botella. Siempre seremos amigos y si ahora te pongo un collar de perro, siempre fingiremos no verlo por tácito acuerdo y yo cuidaré de ti con generosidad y benevolencia. Lo único que te pido a cambio es el alma, una bagatela. Hasta podemos ignorar el hecho de que me la has entregado, lo mismo que ignoramos el collar de perro. Recuerda, mi talentoso amigo, que los Miguel Ángel mendigan por todas partes en las calles de Roma. Jack, ¿estás ahí? Emitió un ruido estrangulado que pretendía ser la palabra sí. La voz de Al era firme, muy segura de sí misma. En realidad no creo estar pidiéndote tanto, Jack. Puedes escribir otros libros, pero simplemente no puedes esperar que yo te subvencione mientras tú... Está bien, de acuerdo. No quiero que pienses que intento controlar tu vida artística, Jack. Sabes que no sería capaz de eso. Eso es lo que... ¿Al? ¿Qué? ¿Sabes tú si Derwent tiene todavía algo que ver con el Overlook? No veo en qué puede interesarte a ti saber eso, Jack. No, claro que no. Escucha, Al, me parece oír que Wendy me está llamando. Ya volveremos a hablar. Seguro, Jackie. Será una buena charla. ¿Cómo van las cosas? ¿En seco? Ahora que ya tienes tu kilo de carne con sangre y todo, ¿no puedes dejarme en paz de una vez? Como un hueso. Como yo, en realidad. Está empezando a gustarme estar sobrio. Sí, ya te llamaré. Al. Wendy, sí, de acuerdo. Y se había cortado la comunicación. Entonces fue cuando le dieron los calambres, castigándolo con la rapidez del rayo, haciéndolo doblarse en dos ante el teléfono, como un penitente, con las manos apretándose el vientre, la cabeza palpitante como una ampolla monstruosa.